Se presenta como un sistema económico alternativo basado en 5 principios, que son la dignidad humana, la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad ecológica y la empatía. Y esto que es una expresión que empatizar a veces cuesta, no es fácil. Bueno, este movimiento actúa principalmente en 3 ámbitos. En el plano económico, que es uno, digamos, el plano, digamos, para mí el más importante. Otro sería las alternativas de organización o para organización de las empresas de diferentes tamaños y formas jurídicas. Y en el plano político y movimientos asociativos diversos. Es un tema, repito, que a mí me tiene sorprendido. He leído mucho al respecto de la iniciativa, pero evidentemente esto que a mí se me escapa, tenía que ponerlo en manos de alguien que me sacase de estas dudas, y evidentemente yo creo que lo mejor era hacerlo con alguien que sabe de ello, que está todo el día en la carretera. Le da igual Valencia que Málaga, le da lo mismo que Sevilla, que Bilbao, que Donosti. Bueno, vamos a hablar con el presidente de Euskadi, de la economía del bien común. Vamos a hablar con Javier Goicoechea. ¿Qué tal estás, Javier? Muy bien, ¿y vos? Bueno, amigo personal, todo hay que decirlo. Nos llevamos bien fuera y dentro de este plató. Sí. Con mayúsculas. Sí, adiós, gracias, con mayúsculas. Y te estoy muy agradecido además que vengas a explicarnos algo que tú y yo debatimos mucho entre café y café. Iba a decir copa de vino, pero no, creo que es café y café, porque tomamos muchos cafés, ¿no? Y es más, hace 2 segundos, antes de arrancar el espacio de entrevista contigo, estábamos ya casi discutiendo. Casi discutiendo. Casi. Porque, claro, yo soy excesivamente lógico. Igual me tengo que dejar llevar más por el corazón, o tener más los pies en el suelo, que igual me dejo llevar por los sentimientos también. Pero lo primero, explícame, ¿qué es esto del bien común así en 2 párrafos? Pues que te lo tenga que explicar a ti, que tú eres bien común y lo tengo clarísimo. Yo soy bien común. Bueno, manda la dices. No, hemos filosofado y además es una opción a charlar sobre lo divino y lo humano muy clara, ¿no? Bien común, hay muchas formas de definir el bien común y quizás cada uno tenga la suya. También se utiliza mucho esta precisa indefinición para echar por tierra lo que es el bien común. Hay movimientos o personas que piensan diferente y que la siga habiendo, claro, pero que, bueno, pues atacan en ese plano, ¿no? Esto es filosofía, esto, bueno, pues hablar, qué bien. Hay herramientas, hay formas. Entonces, lo que es el movimiento, porque una cosa es el bien común y otra es el movimiento que propone un cambio precisamente para llegar a eso, al bien común, ya es una estructura importante dentro de lo que son los planteamientos económicos, yo diría globales, porque la economía se puede decir que lo mueve todo, y cuando hablamos de economía del bien común no solamente estamos hablando de empresas, como has comentado, sino que estamos hablando de municipios, universidades. Vamos a poner un ejemplo claro. Ponnos un ejemplo claro para visualizar lo que es la economía del bien común. Por ejemplo, pues fíjate, te voy a poner... El otro día hablamos tú y yo, por ejemplo, de si te tienes que comprar un coche, ¿no? Por ejemplo, el otro día tomé un café, ¿te acuerdas? Si te hemos comentado. Te tienes que comprar un coche, pero ¿necesitas el coche? Claro. Hablábamos de esto. ¿Necesitas el coche? Sí. O ese coche. Igual necesitas otro coche. A esto nos referimos. Bueno, esto es un ejemplo de andar por casa, es verdad. Sí, pero está muy bien. Pero igual no te vale, coge otro, ¿eh? No, yo decía porque fue tomando un cafetito y estuvimos hablando de él. No, pero perfectamente, porque esto entra en el sentido común, porque es uno de los medios para llegar al bien común. El bien común, a mí la definición que más me gusta, se empezó a hablar, bueno, ya hablaba 600 años antes de Cristo, Píndaro ya hablaba de bien común, Aristóteles habla de bien común, Santo Tomás de Aquino. A mí la que más me gusta es la de Aristóteles, que habla del bien común como el camino a la felicidad. O sea, es el medio para alcanzar la felicidad, ¿no? Y creo que es lógico, o sea, y sentido común, tiene todo el sentido en común del mundo. Es que yo consigo la felicidad en base a ¿qué? A estar bien, sí, pero realmente yo voy a estar bien si lo que hago repercute negativamente en otra persona o en mi entorno, etcétera. No puedo estar bien. Entonces, el ejemplo que poníamos, pues sí es un ejemplo muy claro, el del coche, pues cuando tenemos un coche, y me voy a poner a mí, porque yo me caí del caballo en su momento, pero yo iba en la misma línea, o sea, es decir, yo mi primer coche, bueno, fue el del suegro,
empecé a utilizarlo, luego me pude comprar un Ford Fiesta, después del Ford Fiesta llegó un Renault 21, después vino un Santia, no sé si me dejaré alguno, y siempre el nivel del coche iba siendo superior, cuando realmente, ¿por qué? Yo me encuentro con que ahora miro para atrás y digo, joder, qué estúpido fui. Pensaba casi más en mis vecinos. Sí, que para hacer los mismos kilómetros no hace falta tener la gama un coche que vale 42.000 a un coche que vale 16.000. Y lo que puedes hacer con el resto de... Porque dinero. Claro, aquí no estamos hablando... Y luego la educación, pero la educación de tus hijos. Que tus hijos vean que tú sigues cada vez más... Al final son reflejo de lo que hacemos y tenemos que pensar mucho también en eso, ¿no? Entonces yo creo que es un poco una filosofía lógica, de sentido común. Pero claro, todo esto es reeducación, puede ser dentro de la persona. De hecho, la asociación en la que estamos, independiente, altruista, independiente de la economía del bien común, que fundamos en Vitoria, Plan Vico, va un poco por ahí, a reeducar a la persona en esos pequeños gestos, en ese hacer las cosas de otra forma. Vamos a ir ahí, porque hay una frase que he recogido tuya de una entrevista que te hicieron no hace mucho. Hablabas del éxito económico debe de ser el medio para conseguir unos valores y no un fin. Claro. Es que esta es una de las... un poco por recoger el testigo de lo que acabas de decir. Sí. Claro, es uno de los postulados que propone la economía del bien común para cambiar esto. Hasta ahora se nos ha educado en que el éxito está en el dinero, ¿no? Mis padres, cuando fueron a vivir a Eibar como inmigrantes, eran navarros, se fueron a Eibar, me dieron educación, fui aprendiendo, tenías que, una vez de pasar la escuela de armería, había que encontrar el mejor trabajo, ese mejor trabajo que te diera una posición, un estatus, que llegaras a ser director, gerente, si puede ser, de alguna empresa. Bueno, pues era eso, el éxito radicaba ahí, pero no era por el hecho de estar tú a gusto y punto, sino era por el hecho bueno, pues de alguna manera, económicamente, estar tranquilo, ¿no? Yo creo que eso es un poco, no es un mal objetivo, pero el sistema nos enseña a querer más, a querer más. ¿Cómo trasladáis esto? Yo sé que tú te estás recorriendo casi media España para conseguir, digamos, transfundir de alguna forma a la gente, empresarios, autónomos, pequeños comercios, personas de a pie, una filosofía de consumo, una filosofía de vida, un concepto de pensamiento, de ahorro. Por ejemplo, cuando hablamos del coche, vuelvo al ejemplo, me hablabas, ya, pero es que este coche, compras este coche que vale más, aparte de que te va a dar no sé qué aportación, está contaminando más. O sea, el bien común también va por la parte que lo comentaba al principio, la parte ecológica, ¿no? También. Es decir, ¿cómo se traslada? ¿Cómo lo planteas? O sea, tú llegas mañana a Sevilla y tienes que hablar del bien común. ¿Cuál es tu estructura para que en Sevilla los que vayan a las jornadas entiendan que el bien común es eso, es el bien común, absolutamente es el bien de todos, inclusive del tuyo propio? ¿Cómo lo trasladas? Aquí también comentar que muchas veces vas a foros ya predispuestos y hay otras veces que no, que tienes que ir a foros un poco más, digamos, hostiles, ¿no? El movimiento de la economía del bien común propone una serie de herramientas, independientemente, ya digo, del medio en el que estés, ¿no? Y eso es esas herramientas son las que nosotros procuramos enseñar a la gente. Cuando la conferencia o la charla o es a nivel empresarial o a nivel municipal, como va a ser esta de Sevilla, el encuentro de municipios por el bien común estatal, bueno, primero el foro ya es un foro un poco más apropiado, más adecuado y se puede entrar más a saco en materia, ¿no? Cuando es una conferencia público en general de la calle, pues tienes que empezar a hablar un poco como estamos hablando aquí, ¿no? Acercar a la gente el entender que hay formas nuevas de hacer las cosas bien y que nos ayudan a llegar a ese bien común en base a implementar una serie de, como te he dicho antes, herramientas y de métodos de trabajo, de análisis, de ayuda incluso, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente a nosotros nos importa transmitir, porque filosofar y todo el mundo podemos decir qué bonito, qué bien vamos a hacer, luego ponerlo en valor y sobre todo el compromiso, que es una de las claves. Yo creo que a nivel
individual, en general, el compromiso por hacer esas cosas mejor. Y para yo hacer las cosas mejor, tengo que sacarme la fotografía, es decir, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Cómo lo estoy haciendo? Vale, de esta manera. Pues a partir de aquí voy a mejorar. Me da igual que esté haciéndolo muy mal. ¿Cómo mejoramos? ¿Cuáles son esas herramientas de las que hablas, Javier? Porque me hablas de unas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Básicamente... ya no empresarial, porque estamos diferenciando la persona de las empresas, ¿vale? O de un comercio. Personalmente, ¿cómo puedo mejorar yo o alguien que nos esté viendo ahora mismo? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer para mejorar ese bien? Porque claro, el bien común como tal, la definición, entiendo que es la mejora de todo aquello, repito, de todo aquello que me rodea más lo mío propio, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Y en qué puedo mejorar? Primero teniendo conciencia. ¿De? Conciencia, por ejemplo, vamos a cosas concretas. Concretemos cosas. De cómo está la sociedad. Hoy en día, no lo digo yo, hay muchísima gente que lo dice y lo mantiene. Estamos en una crisis de valores, no es una crisis económica. Yo he pasado, esta es la tercera crisis que paso en mi vida, tengo unos añitos. Y a la tercera me he dado cuenta de que si volvemos a hacer lo mismo, va a ir a peor. ¿Por qué? Porque los valores van yendo a peor, se van aparcando esos valores. Entonces, ni más ni menos que es eso, recuperar esos valores en el día a día. Si es a nivel personal, hay muchas formas. Te podría hablar desde participar en la propia asociación, porque de esto se habla muchísimo, se van conociendo las herramientas que te digo más al detalle, hasta participar. Cuando hablo de asociación, está la economía del bien común, que hay una asociación ya, como has dicho al principio, fundada además hace poquito en Euskadi, una asociación como Plan Vico, que es quizás mucho más personal o personalizada, donde también hablamos de estos temas y lo que hacemos es buscar en base a encuentros, talleres, mesas redondas que hacemos, encontrar esos pequeños gestos que hacen que para la gente sea más fácil. Si la gente entra en Plan Vico org.org, va a encontrar que hay unos pequeños gestos en determinadas facetas económicas, sociales, políticas, que le van a ir dando pistas de cómo hacer mejor las cosas, porque, repito, las tenemos olvidadas y hay algunas que nos sorprenden. Te pongo un ejemplo, a mí me sorprendió mucho en un encuentro que se hizo, una que planteaba, además al ser padre te afecta, ¿no? Y planteaba la posibilidad de cambiar el yo por el tú en la relación con tus hijos. Y pongo el ejemplo, mi hijo además, lo practiqué porque ese mismo fin de semana mi hijo tuvo partido de fútbol y había hecho un partido de fútbol tremendo. Y cuando salió, siempre solemos, con mis hijos siempre hablo de qué tal, me dicen qué tal lo he hecho y tal, qué tal lo he hecho. Y entonces corriges cosas y animas y tal. Y le dije, joder, Alex, tienes que estar orgullosísimo, porque lo habitual es decir, estoy orgulloso de ti. No, cambiar el yo por el tú es, tienes que estar muy orgulloso de lo que has hecho. Y primero se quedó con una cara de despiste y cuando se dio cuenta, bueno, pues yo creo que es una de las sonrisas más bonitas que yo recuerdo de mi hijo. Yo creo que es eso un poco, ¿no? Porque eso le va a afianzar, le va a dar fuerza, seguridad. Bueno, pues esto salió del encuentro y esto está en la web, ¿no? Como pequeño gesto. Esto es una de las formas a nivel personal y trasladar luego a el ámbito, si estás metido en política, si estás metido en una empresa o si tienes por lo menos posibilidad de aportar, el hablar de que hay métodos. Hay una matriz con unos indicadores donde se cruzan, muy simple de entender además, se cruzan los valores de los que tú has hablado al principio, de dignidad humana, de justicia social, cuidado medioambiental, transparencia, democracia, etcétera, con lo que son stakeholders o grupos de interés. Hablo de un municipio como de una empresa, es que me da igual, aparte que por desgracia los municipios se están tratando como empresa, pero bueno, ese sería otro tema y en algún debate lo podremos hablar y tocar, pero cruzar eso con unos indicadores que nos dan una medida en valor, nos dan una medida y al final sumamos esa puntuación, vamos a llamar, y tenemos la fotografía de la que te hablaba antes y sabemos cómo está nuestra empresa o nuestro ayuntamiento, o nuestro partido político o nuestra organización, sabemos cómo está situada en base a cruzar eso, cómo trato yo, qué hay de justicia social, de dignidad en el trato con mis proveedores. O sea, hacéis una trazabilidad de lo que es la proyección económica, política, cultural, por ejemplo, de una institución, da igual, me da igual, ayuntamiento, empresa, da igual, ¿no? Hacéis una trazabilidad, puntuáis en función de unos parámetros y a partir de ahí planteáis unas mejoras
desde la parte más personal hasta la parte más empresarial, ¿no? Entiendo que es así, ¿no? Sí, esto nos va a dar un balance más social y medioambiental y de valores de las organizaciones, que unido al balance que también tiene que existir y tiene que funcionar, el balance económico, todos tenemos muy claro que una organización no se sustenta si económicamente no va, ¿no? Entonces, pero sí poner en valor lo social y lo medioambiental, los valores, con lo que es el balance financiero, y que vayan a la par, es equilibrio puro, o sea, lógica pura. Si yo me voy económicamente para arriba y todo lo social, que es lo que está pasando, todo lo social y medioambiental va para abajo, la dignidad humana, ¿dónde está? El respeto, la justicia, la igualdad. Permíteme que te diga una cosa. Sí. Y como somos amigos, además voy a aprovechar para hacerlo. Pablo Iglesias te va a llamar. Bueno, mira, el Pidio Silva también. Vamos a ver, te lo digo. Ya, quiero decir, porque es que el lenguaje, quiero decir, estos días, evidentemente que este fin de semana he estado siguiendo muy de cerca, ¿no?, la Asamblea Ciudadana de Si se puede, ¿no?, en Madrid. Me he leído absolutamente todo lo que han planteado desde Podemos. Ayer tuvimos a Podemos aquí y bueno, de verdad, o sea, te estaba oyendo hablar y estaba pensando en Pablo Iglesias. O sea, me venía parte del discurso de los planteamientos que se han hecho ahí en el Parlamento Ciudadano. Quiero decir, que por cierto, no me parece absolutamente nada mal. Es decir, me parece que al final estáis intentando mejorar la sociedad en todos sus aspectos, ¿no? La economía no está mal, o sea. Es un movimiento político, es un movimiento en un partido, somos apartidistas. Dentro de tanto Euskadi como en el resto del Estado hay ideologías de todo tipo. Esto es lo bueno. Dices Pablo Iglesias, bueno, pues al principio Podemos, y todavía lo comenta, bueno, aparte que nos están llamando mucho Podemos, ECUO, catalanes, nacionalistas catalanes, vascos, o sea, nos está llamando todo el mundo porque le interesa este tipo de hacer, digamos, casi, bueno, bien común, iba a decir, porque es recuperar un poco lo que antes vivíamos, ¿no? En las pasadas europeas, Podemos nos incluyó como opción. Hablamos de la economía del bien común. El Pidio Silva, que nos hizo mucha gracia porque no se puso en contacto con nosotros, así como hay muchos grupos que, ya te digo, nos llaman para tener tertulias y para explicarles cómo es el movimiento, etcétera. Él nadie no contactó con nadie y lo incluyó en su programa, pero bueno, eso ya es, luego a cada uno ya se le ve, ¿no?, por dónde va. Pero bueno, esto es lógico, es interesante para la sociedad, y es que los políticos están faltos de eso, de hacer lo que realmente la sociedad quiere. Yo he echado de menos contigo un poco de debate, ¿eh? Me corta más porque estamos ante las cámaras, me corta un poco más, pero he hecho más en falta ese debate contigo, pero como no hay 2 sin 3, y te vas a incorporar a las tertulias de este programa un día a la semana, como también lo va a hacer Iván del CAZ, también va a hacer Iván del CAZ, y que sé que estáis los dos trabajando conjuntamente, os tendrán los dos para, cuando estéis, daros una detrás de otra en la colleja, para que a ver si acabamos. Bien. A ver si acabáis convenciéndome del bien común, que estoy convencido, que quede claro que yo soy de los que creo que los valores tienen que estar por encima de muchos hechos, de muchas palabras, de muchas cuestiones económicas, ideologías y demás. Yo creo que el bien común de la sangre. Y de la sangre. Sí, es así, es verdad. Y evidentemente poco me tenéis que hacer para convencerme, pero sí que es verdad que, bueno, sois un valor a tener en cuenta, y bueno, pues eso, sé que cuento contigo y que te va a tener, por lo menos un día a la semana te tengo aquí. Sí. Y con Iván, que es un hueso duro de roer. Yo creo que está mucho más en el bien común que yo, fíjate lo que te digo. Sí, porque a veces a mí, no sé, la pasión me mata, él se controla mucho más que yo, pero bueno, también ese complemento puede ser bueno, y seguro que sí. No nos quejamos del proyecto que tenemos. Lleváis muchos años juntos, o sea que ya os conocéis muy bien. Sí, ya son unos cuantos. Bueno, pues Javier, nada, que muchas gracias por acercarte hasta aquí, hasta el Hotel Aqua, donde, bueno, ya ves que nos hemos montado aquí un pequeño estudio, no de buenos amigos, de buena gente, que eso es lo que me da a mí la tranquilidad para poder estar al frente de este programa, y me lo paso bien, realmente me lo paso bien. Compartir. Me tengo que relajar más todavía tengo que perder el miedo a las cámaras, que todavía me dan ese sí, si te ríes, pero que me acuerdo bien, sabes que es así. Que Javier, que nos vemos ya, creo que además esta semana ya te incorporas también a las tertulias, no sé si es mañana o pasa mañana, estás aquí otra vez con nosotros ya en otro ámbito que no es para hablar del bien común.
Te seguiremos, evidentemente, y seguiremos hablando del bien común. Un apunte, eso es, para hablar del bien común, ¿eh? O sea, hablaremos del bien común seguro. Sí, bueno, tú eres un valor en ese sentido, evidentemente tendrás que aportar en las tertulias esa parte. Todos lo tenemos, hay que sacarlo. Sácanos. Bueno, sí, haznos que en lo eso saquemos, estamos, que lo podamos mostrar, ¿vale? Vale. Javier, gracias. Gracias a ti.